Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a una transmisión más. Es la, es Ana Karen Castro Tomás y el día de hoy vamos a hablar acerca de la trata de personas. Principalmente vamos a hablar pues, conceptos básicos en donde son puntos o focos rojos a lo largo del país. Y vamos a empezar con qué es. La trata de personas es la captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de uno o más personas con fines de explotación, siempre y cuando se recurra a la coerción, fraude, engaño, abuso de poder, abuso de una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Cuando hablamos de la trata de personas, pues básicamente, como aquí nos lo dice, se da a través de un engaño. Muchas veces se les ofrece, por ejemplo, algún trabajo que suena pues favorable a la situación que están pasando y pues de ahí empieza la trata. ¿Cuáles son los pasos para que se considere trata de personas? Es una actividad para el enganche de la persona. Posteriormente se da un medio comisivo para someterle, y esto habla de un lugar a donde se lleva. Luego, posterior, el propósito de explotación. Eh, Como les estaba mencionando, pues se da por ejemplo, la actividad para el enganche. Podría ser, se cita, por ejemplo, lo que se da mucho para la trata en mujeres, o se dio muchos casos que la citaban que para una cita, ¿cómo se le puede decir? Una entrevista de trabajo, y se daba el medio, era no sé, una oficina, ¿no? Una empresa fantasma. Y más ya el último es el propósito de explotación. En esto se define qué van a hacer con la persona, si va a ser para trabajar en alguna cosa como prostitución, etcétera. El protocolo de Palermo señala como mínimo la explotación en forma de prostitución, esclavitud, explotación sexual, prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, extracción de órganos o servidumbre. Todos estos son fines con los que se hace la trata de personas. La mayor parte de la trata es para prostitución, esclavitud sexual o trabajos, servicios forzados y extracción de órganos. Son las más comunes para lo que se utiliza una persona. Por ejemplo, una persona enganchada en Puebla a través del enamoramiento, que acepta trasladarse a la Ciudad de México con la que ella consideraba su pareja, y una vez ahí es sometida a través de amenazas con dañar a su familia en Puebla para forzarla a la prostitución. Es lo que les comentaba al principio. La mayoría pues salen con engaños de sus casas o para buscar algún empleo, etcétera, y son pues víctimas de la trata. La trata tiene varios, digamos, pasos. Primeramente es captar la atención de la persona, engancharla, transportarla, posteriormente transferirla, digamos, la transportan a un lugar, digamos, un lugar seguro, por así decirlo, y solamente están temporalmente ahí para después transferirlas a lugares en donde realmente se va a realizar la actividad, ya sea de trabajo, de prostitución, etcétera. Posteriormente se va a retener. Pues ahí se va a tener el tiempo que ellos crean conveniente en ese lugar, y para después entregarla en caso de que sea venta de, bueno, extracción de órganos o prostitución fuera del país, pues se va a retener en ese lugar hasta que se haga una entrega. O en caso de que no se vaya a llevar a otro lado, pues simplemente se mantiene ahí hasta que pues se destine en qué parte va a trabajar. Después nos vamos con la esclavitud, condición de siervo, prostitución ajena y otras formas de explotación sexual. Pues aquí son todas los tipos para los que se utiliza la trata de personas. Entre ellos pues están también
las utilizan para actividades ilícitas como algún robo y ese tipo de cosas. También pueden ser la adopción ilegal de personas menores. Por ejemplo, se dan también casos de trata de niñas y niños menores de 12, 15 años, en donde pues se enganchan a través de mensajes, de videojuegos incluso, para que pues posteriormente sean vendidos a familias que pues están en busca de un hijo. En esto se dan adopciones ilegales o bien se dan matrimonios forzados. ¿De dónde son y a dónde van las víctimas de la trata? Tenemos un mapa en donde se han identificado rutas para las organizaciones de la sociedad civil en México. Tenemos principalmente a Baja California. Llegan a las ciudades de Tijuana, Mexicali, San Quintín, Ensenada y Tecate. Estas víctimas vienen de Guerrero, de Honduras, de Sonora, de Oaxaca, Salvador, Sinaloa, Chiapas, Nicaragua, Nayarit, o sea, todo lo que es el sur. Tenemos a Chihuahua, es el destino para víctimas que vienen de Coahuila, Durango, Veracruz y Ecuador. Llegan a Coahuila las personas que van de Chiapas, Honduras y Colombia. A Nuevo León llegan de San Luis, de Baja California, de la Ciudad de México, de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guatemala, El Salvador, Honduras, y se dio un caso que llegó a la Ciudad de México y fue desplazada al refugio de Nuevo León. Se mueven a Estados Unidos, Cancún, Tamaulipas, y la Ciudad de México funge como zona de reclutamiento donde envían a las víctimas de Nuevo León. En Quintana Roo llegan de Tabasco, de Yucatán, de Mérida, de Oaxaca, de Brasil, de Nicaragua, de Honduras, Chiapas, Quintana Roo, Cancún y Tabasco. Salen a Veracruz, Ciudad de México y cruzan por Centroamérica para llegar a Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Al estado de Tlaxcala van a Nueva York, Houston y Atlanta. Los que van de Puebla, a Puebla llegan, los que van de Veracruz, de Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas. A Yucatán, los de Tabasco, de Cuba, de Campeche y Chiapas y Oaxaca. Todos son desplazados pues por diferentes lugares porque pues tienen que salvaguardar la integridad de las víctimas. Tenemos a Zacatecas que van a Nayarit, Sonora, Chihuahua, Estados Unidos, Canadá, y llegan de Nayarit, zona Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca. A Jalisco llegan las personas que van de Baja California, de Guanajuato, de San Luis Potosí y de Estados Unidos. Veracruz van a Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Tabasco. Y pues aquí les dejo el mapa. Y pues la mayoría van de los mismos estados. Se desplazan, los del sur se los desplazan al norte, los del norte al sur. Y los del, digamos que el centro del país se desplazan hacia ambos lados. Tenemos diferentes zonas de enganche a lo largo del país. Las principales son Baja California. En Baja California hay varios puntos que son Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y San Quintín. En Coahuila está Saltillo, Piedras Negras, Chihuahua, Ciudad Juárez y Chihuahua, Nuevo León. Está Cadereyta, Montemorelos, Linares, Pesquería, Ciénega de Flores y General Suazua. Las características de las víctimas en todas estas zonas de enganche son poblaciones migrantes internas de México, migrantes internacionales, población indígena, población de la comunidad LGBT, mujeres, niñas y adolescentes, niños son hombres y adolescentes adultos, poblaciones con discapacidad. Los principales sectores de explotación son la explotación sexual, actividades ilícitas para el crimen organizado, trabajo forzoso, servidumbre, construcción, minería y servicio doméstico. Tenemos otras zonas de enganche que son en San Luis Potosí,
son los municipios de Huehuetlán, Tancanwitz, Matlapa, Xilitla, Aquismón, Tanlajas, Tamazunchale, Tanquián, Tamazopo, Axtla de Terrazas, Tancanwitz de Santos, San Luis Potosí, Lagunilla, Santa Clara, Villartista y Matehuala. Estos son pues pequeñas comunidades donde casi no hay como las casas están como muy separadas, por así decirlo. Les llaman comunidades porque realmente no es un pueblo como tal. Hay muy poca población en estos, entonces por eso es más fácil de pues extraer a personas. En Querétaro son en las partes de Corregidora, Pedro de Escobedo, San Juan del Río, Jalpan, El Marqués, Pinal de Amoles y Huimilpan. Aguascalientes, en Calvillo, San José de Gracia, El Llano, Pabellón de Arteaga, Tepezala, Rincón de Romos y Cosio. En Guanajuato está en Paseo del Alto, Celaya, Romita, Silao, León, Irapuato, San Felipe, Abasolo, Valle y Salamanca. Zacatecas, probablemente es en Fresnillo, Calera, Chichimequila, Pinos y Villa Hidalgo. En Jalisco, en Arandas, Lagos de Moreno y Bolaños. Son pues las zonas más de riesgo para la extracción de personas o para la trata. Las características de estas personas son, de las víctimas, son las poblaciones migrantes, ya sea interna e internacional, mujeres, adolescentes y adultas, mujeres y hombres indígenas, niñas y niños, también son hombres adultos y adolescentes y personas con discapacidad. Se utilizan para lo mismo, para la explotación sexual, laboral, trabajo forzoso, servidumbre, prostitución y delincuencia organizada. Tenemos otras zonas de enganche en el estado de Puebla, en Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Ciudad de México. Tenemos en el estado de México a aparte de la Ciudad de México tenemos a Oaxaca, Veracruz, El Salvador, Colombia, y son como que pues los más de riesgo y se ocupan en estos estados. Son las características pues ya son jóvenes de 16 a 22 años, aunque también pueden ser niñas y niños de 10 años como máximo. Mujeres y hombres indígenas, migrantes, hombres y mujeres. En este caso de hombres y mujeres se da más en estudiantes de telesecundarias rurales o bachilleratos urbanos, a las adolescentes embarazadas o con hijos, jóvenes de entre 16 y 19 años para la extracción de órganos, migrantes internos, pueden ser niñas, niños, mujeres, hombres y adolescentes. Profesionistas en edad laboral entre 20 y 35 años de edad y la población LGBT, personas que no hablan español y madres que viajan con hijos pequeños. Las principales, para lo que se utilizan principalmente son la prostitución forzada, el trabajo forzoso, actividades ilícitas para el crimen organizado o la extracción de órganos. Ya más al sur están Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Las características de estas personas que son víctimas son niñas indígenas entre los 10 y los 16 años, población LGBT, hombres ya sean adolescentes o adultos, mujeres adolescentes y adultas, personas indígenas, personas migrantes e internacionales. Se utilizan para la construcción, para el servicio doméstico, la venta de productos en zonas turísticas, la explotación sexual, trabajo forzoso, prostitución, matrimonio forzado, matrimonio servil y actividades ilícitas para el crimen organizado de igual manera. Se puede señalar la existencia de varios focos rojos en los estados donde se obtuvo información y se observa que como común denominador se presentan los fenómenos migratorios
las rutas férreas, la violencia y la presencia del crimen organizado. Pues básicamente en todos los estados las personas que son víctimas de la trata de personas son utilizadas por el crimen organizado, ya sea para la prostitución, para pues actividades ilícitas o bien para la extracción de órganos. Entonces pues como lo decía al principio, son personas que son vulnerables y pues salen de su estado, de su zona, digamos, de confort para buscar mejores opciones, mejores trabajos, y pues esto es lo que se más utiliza, más que nada una oferta buena de trabajo, y con eso los enganchan para poder llevarlos y a otro lado para que se dé la trata de personas. Se tiene que tener las 3 características que les mencioné al principio para que se considera trata de personas, porque hay diferentes situaciones que por falta, por ejemplo, de uno de estos tres pasos ya no se considera trata de personas, sino ya es un delito diferente, y pues cada uno tiene su diferente, ¿cómo le diríamos?, sentencia o demás. Entonces pues se han dado cambios en las leyes para que pues se castigue la trata de personas en caso de pues capturar a la persona que los engañó, que pues los enganchó. Pero como les comento, hay diferentes situaciones, entonces hay veces que no se cumple con una y pues ya cambia el delito. Entonces pues no sé si hay alguna pregunta o algo. Si no, pues de todas maneras la presentación se queda para que pues puedan leerla con más calma, y si tienen alguna duda pues nos puedan escribir a nuestros pues a la página, a las 2 páginas, y en alguna de las 2 pues les podremos contestar sus dudas. Pues de mi parte sería todo. Que tengan un bonito día. Los invitamos mañana a nuestro taller presencial para la elaboración de una ficha de identificación. Y pues nos vemos mañana, es a las 11:30. Solamente tienen que llevar algo en donde anotar. Mañana en la segunda sesión tienen que llevar algo en donde anotar, una fotografía, y ya, sería todo. Muchas gracias, hasta luego.